Medicina legal. Continuamos entonces con estas armas que son consideradas instrumentos contundentes y que son las armas de fuego. Más allá de leer la explicación después, como aparecen los contenidos, quisiera señalarles que el conocimiento que tenemos todos de lo que es un arma de fuego, bueno, algunos no lo tienen, pero un arma de fuego es un instrumento, un artefacto que sirve por medio de una explosión para expulsar un proyectil que sale expelido por el único lugar que contiene esa arma de fuego para expelerlo, es decir, por el cañón. Y esta explosión que se produce en el interior del arma de fuego, ¿no es cierto?, se realiza a través de la pólvora, que es un elemento, la pólvora, que está constituida por diversos tipos de sustancias químicas que provocan una explosión, ¿no es cierto?, de este polvo, llamado la pólvora, que provoca una gran intensidad de calor, y eso es lo que hace que el proyectil escape por el único lugar que tiene para hacerlo. Y de ahí entonces, ese es el principio general de las armas de fuego, que varían en muchas formas, calibres, etc. ¿Qué es lo que decimos acá en algunos aspectos? Arma de fuego es un artefacto que sirve para lanzar por medio de una carga impulsora explosiva uno o más proyectiles. Se trata de instrumentos que utilizan la combustión de pólvoras de distintos tipos en un espacio confinado para la proyección a distancia de un agente lesivo. Claro, es bien pequeñito el espacio en el que se produce esta combustión que provoca gran intensidad de calor, que es lo que hace expeler el proyectil por el cañón del arma. En todas las armas de fuego pueden distinguirse tres partes: un elemento de sujeción, es decir, para tomarlo, un mecanismo de disparo y un elemento de proyección, es decir, por donde se guía el proyectil. El elemento de sujeción está destinado a tomar el arma fuerte, para que no se mueva cuando se dispara, porque todas las armas se mueven una vez que sale el disparo, pero no para que se empiece a mover antes de que se dispare. Y el movimiento después del disparo va a depender del calibre, ¿no es cierto?, del arma de fuego. Hay cierto tipo de armas de fuego que se denominan arma larga, ¿no es cierto?, de cañón largo, en donde el retroceso del arma después de que sale el proyectil es totalmente diferente al que puede producir una pistola o un revólver de poco calibre. Hay pistolas de alta potencia que provocan igual un movimiento fuerte en la mano y en el brazo. Después del elemento de sujeción está el mecanismo de disparo, que es siempre un percutor accionado mediante un gatillo. Claro, ¿no es cierto? Uno, al apretar el gatillo, aprieta el percutor, que es el que provoca la explosión en el interior del arma. Y en tercer lugar, el tercer elemento del que consta toda arma de fuego es un elemento de proyección que consiste en un cilindro hueco denominado cañón, que puede ser único o doble. Bien, hay diferentes tipos de armas de fuego, se han ido perfeccionando con el transcurso del tiempo, así que ahora
A diferencia de lo que ocurría antes, existe la posibilidad de lanzar un montón de proyectiles por minuto, incluso creo que por segundo, más de un proyectil. Acuérdense ustedes que originalmente uno lo ve en estas películas, estas películas de época, por ejemplo, en la conquista del oeste norteamericano, cuando recién los ingleses llegaron con las armas de fuego. Lo mismo ocurre con las películas españolas, ¿no? Cuando recién se empiezan a crear, ¿cómo se llama?, estas armas de fuego, en donde se disparaba de a un proyectil, y el arma disparaba un proyectil, y después había que cargar el arma de una cierta manera, colocarle el proyectil, y ahí de nuevo quedaba lista para disparar. Es decir, era muy rudimentario el proceso. Después, uno de los grandes inventos que ocurre en Norteamérica es cuando este rifle que se disparaba, como digo, de a un proyectil y que había que volver a cargarlo para disparar el otro proyectil, se inventa ya el fusil o el rifle de repetición, el famoso Winchester, en donde que tenía una palanquita abajo, entonces se palanqueaba, pa, pa, pa. Y después, es que fue una de las armas que sirvieron, entre otras cosas, para poder doblegar a los indígenas norteamericanos. Con este Winchester, ustedes comprenden que los indios que tiraban flechas y que también cuando ellos en alguna emboscada o algo, ¿no es cierto?, doblegaban a los del ejército norteamericano, les robaban sus Winchester y también andaban con Winchester. Pero digo, aquí esta arma de repetición, ¿no es cierto?, ya cambió totalmente la forma de la no sé si llaman la guerra, pero ¿cómo se llama? Ahí se avanzó mucho. Y se seguía avanzando en el tiempo, y ustedes ven ahora que, por ejemplo, una arma peligrosísima como son estas ametralladoras UCI, muy chicas, muy fácil portabilidad, etcétera, y que tienen un gran cargador, y además no sé cuántas balas disparan por minuto, no sé, 60, 80, no sé cuántas. Así que se ha ido avanzando, así como diferentes máquinas que son en las que más ha ido avanzando el ser humano. Los automóviles, por ejemplo. Imagínense ustedes toda la cantidad de cosas que tienen ahora, tanto desde el punto de vista del motor, como de la dirección, las ruedas, los frenos, etcétera, etcétera, las comodidades, etcétera. Bueno, lo mismo ocurrió en cierta manera con las armas de fuego. Entonces, el tercer elemento es de proyección, que consiste en un cilindro hueco denominado cañón, que puede ser único o doble, y percutor, que acciona antes en el mecanismo de disparo, accionado por un gatillo. Pero acá hay un elemento que es el fundamental, ¿cierto?, que también ha ido perfeccionándose a través de la historia, ¿no?, que es la pólvora. La pólvora. ¿Qué es lo que es la pólvora? Es un polvo. Es un polvo explosivo, consistente en un combustible, un oxidante y el azufre, los que producen una reacción estable. Esta estabilidad varía. Hay pólvoras ahora que son muy eficaces, las pólvoras nuevas, las pólvoras que no dejan humo. Algunas que se han ido perfeccionando tanto que algunas se han llegado a transformar en inestables y que se le ha tenido que agregar en elementos para que esa inestabilidad la hagan más estos elementos nuevos estables, como lo vamos a ver luego. Entonces tenemos estas armas, esta pólvora, que es un polvo, ¿no es cierto?, consistente en un combustible, un oxidante y el azufre, los que producen una reacción estable. Ahora, es considerado un polvo explosivo porque está compuesta por sustancias químicas, como dije antes, que cuando reaccionan arden o se descomponen rápidamente, generando grandes cantidades de calor y de gas. Gas. Gran cantidad de calor y de gas. Eso es lo que provoca, ¿no es cierto?,
la explosión a través de una pólvora. Calor y gas. Y no nos olvidemos que una de las características de los gases es que los gases tienden a ser inestables y a expandirse rápidamente. Entonces, claro, calor y gas juntos, ¿no es cierto?, provocan después de la explosión una expansión. Tratan de salir del encierro, por decir así, en donde están. Y eso sirve para que se impulse, en este caso, el proyectil. Generalmente está compuesta la pólvora por carbón, azufre y salitre. El salitre es nitrato de potasio, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en grandes cantidades y que, como se cuenta a través del tiempo, fue una de las pérdidas económicas que tuvimos nosotros cuando para la Primera Guerra los alemanes inventaron el salitre sintético. Y nosotros éramos los grandes productores de salitre natural del mundo, y entonces con el salitre sintético quedamos sin vender prácticamente, y ahí viene el ocaso de las salitreras en el norte de Chile. Carbón, azufre y salitre, que a cierto grado el carbón se inflama desprendiendo gases. Bueno, acá se señalan cuáles son las proporciones que se usan. Se dice que la combinación de estas sustancias produce una expansión creando un efecto de propulsión. Ustedes han visto, pues hasta en los cohetes, ¿no es cierto? Cuando en Cabo Cañaveral, por ejemplo, lanzan los cohetes que llevan instrumentos, qué sé yo, a la luna, o que llevan un telescopio, etcétera. Cuando uno ve que empieza a salir el cohete, ¿no es cierto?, empieza a alargar el combustible, en este caso creo que ese es nitrógeno líquido, ¿no es cierto?, pero que por reacción, es decir, sale hacia atrás y el proyectil sale hacia adelante. Es algo parecido. Entonces, eso es lo que ocurre, pero dentro del interior del cohete, ¿no es cierto?, se produce la combustión, y eso genera calor y gases que hacen impulsar al cohete. Claro, hasta la diferencia entre un cohete y una pistola, pero les quiero decir que la idea más o menos va por ese lado. Creando un efecto de propulsión. Cuando el espacio es reducido, como en el caso de estas armas de fuego que usamos nosotros para disparar, la reacción de las sustancias contra las paredes que las cierran puede ser bastante enérgica como para romper la pared que tiene menos resistencia. Por eso que, por ejemplo, un arma hechiza es muy peligrosa, porque como no tiene, mejor dicho, no cumple con las reglas de un arma convencional que fabrican, ¿no es cierto?, fábricas de alta complejidad en los diversos países del mundo. Hay unos países que son de avanzada en la producción de armas de fuego, etc. Entonces, claro, un arma hechiza utiliza metales de peor calidad, o utiliza metales que ya han sido usados. Por ejemplo, cañones que se sacan de un artefacto para ponerlo en otro, el cañón del alma, digo, de un artefacto para ponerlo en otro. Incluso se utilizan hasta, ¿cómo se llama?, cañerías, pedazos de cañerías, ¿no es cierto?, de metal, para hacer un arma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se produce la combustión, si el arma artesanal, por ejemplo, tiene una grietita, o está débil en algún punto ese cañón, ¿no es cierto?, mal hecho, etcétera, con malos materiales, etcétera, entonces ahí, por la alta combustión y los gases y el calor, explota el arma hechiza. Entonces, sino que generalmente ha causado hasta la muerte de la persona que está disparando el arma. Por eso que son tan, ¿cómo se llama?, peligrosas las armas hechizas. Y no solamente el arma, sino que también el proyectil. Porque el proyectil hechizo tiene las mismas características del arma hechiza. Tiene deficiencias. Y esas deficiencias lo tornan peligroso para el que está disparando esa arma, y además para la víctima que recibe un proyectil disparado por un arma hechiza y un proyectil hechizo.
Es decir, el proyectil no va a ir limpio, por decir así, o sea, el proyectil mismo que va a causar el daño que va a causar, pero que además en el caso del proyectil hechizo disparado por un arma hechiza, va a, ¿cómo se llama?, a irse como destruyendo durante su trayecto hasta impactar a la víctima. Entonces, cuando ingresa el proyectil hechizo a la víctima, va distorsionado, va medio destruido, va con punta, etcétera, etcétera. Entonces, el daño que le causa a la víctima es mucho, mucho mayor. Bien. La pólvora produce gran cantidad de humo, lo que puede afectar la visibilidad. Claro, no sé si ustedes han visto de repente en alguna película, cuando están todos disparando, claro, se llena de humo, eso, ¿no es cierto? No obstante, manejando cuidadosamente las sustancias, se puede disminuir la velocidad con que se quema la pólvora y con ello la cantidad de humo que genera. Claro, bueno, esto, los entendidos, ¿no es cierto?, en armas, etcétera, saben cómo ir disminuyendo la cantidad de humo que provocan los disparos. ¿Cuáles son los tipos de pólvora? Están la pólvora negra, que es la más antigua, y las pólvoras sin humo. Las pólvoras sin humo. Antes se hablaba de pólvora negra y pólvora blanca o pólvora moderna. Aquí se dice que la pólvora negra es la primera pólvora que por contener demasiado carbón en reacción con el salitre provoca un sabor fresco y picante. Cuando se usa en armas deja muchos residuos en el cañón, atrae la humedad y se inactiva con ella. Es higroscópica. Es higroscópica. Esas son las grandes características de la pólvora negra, que es la más antigua. Y una de las grandes deficiencias de ella es que se desactiva con la humedad. Ya ni siquiera echándole agua de frentón o quedando bajo el agua, sino que con la humedad en general. En uno de estos libros, que hablan sobre la reconquista por los españoles en la época ya de Lautaro, que fue el indio, ¿no es cierto?, emblemático chileno, que por haber sido, ¿no es cierto?, un servidor de los españoles, específicamente de Valdivia, aprendió muchas cosas de los españoles. Cuando Lautaro se hace el toque, ¿no es cierto?, que manda las huestes indígenas para defender al pueblo indígena de la invasión, hay unos pasajes ahí en una obra, ¿no es cierto?, de este tipo, en la que se cuenta cómo los indígenas chilenos, los araucanos, ¿no es cierto?, comandados por Lautaro, cuando vieron, ¿no es cierto?, que los españoles estaban cruzando un río y que iban con los mosquetes sobre la cabeza, ¿no es cierto?, estaban esperando y miraban para ver cuáles mosquetes se mojaban y cuáles no, para ver qué cantidad de gente llegaba con el mosquete seco y tenía posibilidades de disparar. ¿Entienden? Sí, digo, un pasaje de lo que ocurre con esa pólvora, la pólvora negra, que tiene esta característica, que se inactiva con la humedad. Y bueno, imagínense si encima le cae agua. Ahora es todo lo contrario. Ahora a las pólvoras de ahora, las pólvoras modernas, la humedad no las afecta. Incluso en una película estas antiguas, ya que es de Rambo, el Rambo se cae de un helicóptero y se cae del helicóptero, porque Rambo es como una especie de superhéroe, ¿no es cierto? Se cae del helicóptero y cae en el agua con la ametralladora en la mano y se mete debajo del agua, y cuando viene el helicóptero de los rusos, que siempre los ponen de los malos los rusos, entonces sale Rambo con la ametralladora mojada, pero tira el helicóptero, alazo. Estaba con pólvora que no es la pólvora negra, es la pólvora de ahora, que no se inactiva con la humedad. Yo les cuento películas para poner ejemplos, ¿no? De repente ustedes también las han visto, así que lo entienden mejor esto. Entonces, la pólvora negra provoca mucho humo y se inactiva con la humedad, para qué decir con el agua directamente. El humo que produce señala el lugar de donde viene el disparo, lo cual también es complicado.
Porque imagínense usted un francotirador utilizando un tipo de rifle que accione con pólvora negra, entonces dispara y lo ven al tiro donde está. Y la gracia del francotirador es que dispare desde lejos, desde muy lejos, con los actuales rifles que existen ahora que pueden, creo que, hacer impacto en una persona a 4.000 metros, o sea, a 4 kilómetros, es decir, a 40 cuadras. Imagínense con pólvora negra, lo cubren al tiro porque sale el humito. Entonces, por eso que se va inventando el hombre, inventando siempre, ¿no es cierto?, avanzando. Es poco potente debido a su combustión seguramente más lenta. Es altamente inestable, es más fácil, ¿no es cierto?, de que la combustión se haga más rápido o más lenta o moderada, etc. Es más inestable que la otra pólvora. Demasiado sensible a golpes y cambios de temperatura. También puede explotar con algún tipo de golpe cuando se va transportando o porque cambia, ¿no es cierto?, el clima. Entonces tiene muchas deficiencias, además de dejar todas las huellas externas con los disparos. Bueno, esto es mejor para la medicina legal, esto último. O sea, es una deficiencia de la pólvora, pero es mejor para poder hacer los peritajes, porque la pólvora negra deja mucha más huella con los disparos. De partida, un disparo con pólvora negra muy cerca del cuerpo o apoyado en el cuerpo deja prácticamente, ¿no es cierto?, lo que se denomina el tatuaje completo, que vamos a ver que es una de las características de los disparos con pólvora negra, el llamado tatuaje. Es decir, si es apoyado, queda prácticamente dibujado el cañón del arma cuando se ejecuta una persona de cerca. Y cuando no es apoyada el arma, pero es de cerca, también saltan residuos, ¿no es cierto?, y pueden dejar huellas de esta forma del cañón del arma, de la redondela, ¿no es cierto?, del cañón. E incluso en el que la acciona. Con la pólvora negra al que acciona el arma, le quedan muchas huellas, que entre paréntesis, una de las primeras cosas que investigan las personas para ver un posible imputado, es decir, un posible accionador del arma, porque el que usa pólvora negra tiene muchas más posibilidades de, que le queden residuos de la pólvora en sus vestimentas. Eso es lo que podemos decir en relación con la pólvora más antigua, la pólvora negra, que es la que se usó en un comienzo, lo cual no significa que todavía no existan muchas armas que utilizan, ¿no es cierto?, proyectiles con pólvora negra y que se accionan con pólvora negra. Las pólvoras negras se clasifican de acuerdo con su velocidad de combustión, es decir, mientras más rápido hacen su combustión, entonces seguramente que es mejor, porque de ahí vienen las pólvoras más modernas. Claro, la pólvora está formada por los mismos elementos prácticamente, se le han agregado otros, pero para crear la pólvora, este polvo, ¿no es cierto?, combustible, se utiliza la pólvora. Lo que pasa es que se le han ido agregando aditamentos para hacerla más rápida, para hacerla más estable, para que deje menos huella, etc. Pero el principio es el mismo, es decir, se nace de la pólvora negra. Entonces, de acuerdo con la velocidad de combustión de la pólvora, estas se clasifican en A, pólvoras vivas; B, pólvoras lentas; C, pólvoras progresivas; D, pólvoras sin humo. ¿Sí? De acuerdo con la velocidad de combustión, hay estas 4 clasificaciones, que estas ya vienen a ser pólvoras modernas, unas más modernas que otras y unas con unas características que otras no tienen. Imagínense ustedes, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la ametralladora Uzi, esa que se puede hasta accionar con una mano, que tiene no sé cuántas balas yo creo que por segundo deben salir más de 2 balas. Imagínense
la rapidez de la combustión. Tiene que ser tremenda, lo rápido de la combustión. Además de otros mecanismos que se han ido incorporando también al arma misma, ¿no es cierto? Para que estas cosas se puedan dar. Claro, siempre los inventos no tienen que ver con una sola modificación, sino que con varias. Bien. Primera pólvora de estas que se clasifican de acuerdo con su velocidad de combustión. Las pólvoras vivas. Aquí se señala que tienen una granulometría de 1 a 3 milímetros y poseen una rápida deflagración. Deflagración significa arder, pero sin explosión. ¿Ustedes en alguna oportunidad han visto cuando se enciende un cartucho de dinamita? El cartucho de dinamita tiene una tremenda potencia, así que no se le puede poner el fósforo a la mecha que está pegada a la dinamita. Se coloca tiene un nombre, eso, digamos una cuerda, una línea, tiene un nombre específico. Y se prende lejos de la dinamita ¿cómo se llama? Esta línea, esta mecha. Digamos a 10 metros, por decir algo. Y la velocidad de deflagración, es decir, la velocidad que tiene de ir la llamita hasta llegar a la dinamita y hacerle explotar, es diferente. Eso es la deflagración, la velocidad con que camina, ¿no es cierto?, esta llamita por la cuerda, por llamarlo así. Entonces aquí se señalan porcentajes, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de la deflagración y de la granulometría, que son cuestiones técnicas sobre las cuales nosotros no es que nos vamos a explicar, sino que nos vamos a poder explicar bien. Después las pólvoras lentas tienen un grado de 4 a 12 milímetros y arden más lentamente. Sí, ya el hombre sabe cómo hacer que la deflagración sea o más rápida o más lenta. Ya lo sabe, tiene técnicas para eso. Esas son las pólvoras lentas. Después vienen las pólvoras progresivas. Estas pólvoras progresivas se dice que están compuestas por granos más grandes de pólvora, que indican que su combustión es lenta, pero que aumenta a medida que el proyectil avanza. Es decir, ahí tienen otra característica. Y por último están las pólvoras sin humo. Estas pólvoras sin humo son sustancias que se usan principalmente en armas de fuego o de artillería. Son compuestos químicos a base de nitrocelulosa, resultante del ácido sulfúrico sobre el algodón u otras fibras celulosas. Se las llama sin humo debido a que las sustancias que se utilizan son principalmente gaseosas, pero sin embargo no son completamente libres del humo ni tienen forma de polvo, sino que se trata de un material granular. Es decir, ya va cambiando el material por estos nuevos componentes que se le van agregando a la pólvora, y porque además la pólvora original también se va mejorando, filtrando, qué sé yo, se va haciendo cada vez más rápida, sin humo, pero a la vez más destructiva y más fácil de mantener estable. Las ventajas de estas pólvoras sin humo radican en casi no dejan residuos, problema para el legista, ¿no es cierto?, para el perito balístico. No dejan residuos, por lo que no producen la rápida oxidación del ánima del cañón. El ánima es esta ranura que va por dentro del cañón, a través de todo el cañón. Eso se llama ánima. Explicación. Cuando se inventan las armas de fuego de todo tipo, incluidos los cañones, el cañón del arma por dentro era liso. Y el hecho de ser liso el cañón significaba que la trayectoria del proyectil que lanzaba era
de poca distancia y la dirección que llevaba ese proyectil era pobre. No tenía una buena dirección. Sí, a muy corta distancia, sí, pero ya a una cierta distancia no. Por eso que si ustedes se fijan cuando han visto películas de piratas, en esa época los cañones de los de los barcos de piratas tenían por dentro el cañón liso, no era estriado o no tenía el ánima que se llama el cañón, no tenía una especie de ranura por dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que se han dado cuenta ustedes que en esas películas los barcos de pirata o de corsarios peleaban bien de cerca, se cañoneaban bien cerca. Claro, porque los cañones como no tenían ese estriado por dentro, entonces el cañón tenía poco alcance y además tenía poca dirección. Así que mientras más cerca estuviera el barco del otro, tenía más chance de impactar al otro barco. Bien. Como el hombre siempre ha ido inventando, mejorando a partir de algo, se descubrió, no sé quién lo habrá hecho, se descubrió que si se le hacía este estriado al cañón, esta ánima por dentro, adquiría la posibilidad de otorgarle más distancia al proyectil, que se lanzara más lejos, y además dirección, que fuera derechito el proyectil. ¿Por qué? Porque con las nuevas cañones que tienen las armas, que todos tienen este estriado, es como hacer un dibujo, ¿no es cierto?, por dentro, así, como en una redondela, ¿no es cierto?, a través de todo el cañón. Entonces, ¿qué es lo que hace ese surco, esos surcos que van dibujados dentro del cañón? Esos surquitos que van no dibujados con un lápiz, sino que son pequeños surquitos dentro del metal. ¿Qué es lo que hacen esos pequeños surquitos? Hacen que rotar, claro, a una velocidad increíble, ¿no es cierto?, rotar el proyectil dentro del cañón. Y al rotar el proyectil se le otorga mejor dirección, sale derechito el proyectil. ¿Y cómo se llama? Y además sale más lejos el proyectil. Unido también esto de salir más lejos, salir más derechito a otras técnicas, de mejorar, qué sé yo, los metales, ¿cómo se llama? De las armas de fuego, mejorar ¿cómo se llama? Las pólvoras, etc. Pero básicamente esos son los grandes adelantos que trajo esto. Por eso que ustedes ven que ahora los barcos de guerra modernos, ya de hace su tiempo, que todos tienen estas estrías por dentro de los cañones, ustedes han visto antes de dispararlos, los cañones de los barcos de guerra modernos que los levantan, los mueven para un lado, etcétera, y el proyectil cae justo en el lugar donde quiere que caiga el artillero que dispara el cañón. Cae justo. Claro, ¿por qué? Porque así es. Y lo mismo, y la misma distancia, se dice que, imagínense que un francotirador puede alcanzar con una